otro video, esta vez voy a explicar cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia. El sistema de pensiones en Colombia está dividido en dos sistemas, un sistema público y un sistema privado. El sistema público es manejado por Colpensiones y otras entidades gubernamentales, dependiendo, como por ejemplo los militares, tienen su propio sistema. Y está el sistema privado, que es manejado por los fondos de pensiones privados. Aquí yo muestro los tres más grandes, que son Protección, Porvenir y Scandia, aunque hay otros más, 14 en total. ¿Cómo funciona el sistema? Del sueldo que pagan las empresas en total que se embolsan, un porcentaje lo recibe directamente el empleado como su sueldo y otro porcentaje lo tienen que pagar por otros servicios adicionales, ya sea el sistema de servicio, de salud, de pensiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, otros impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Del sueldo como tal que gana el empleado, digamos un salario mínimo, 780.000 pesos, un 4% lo paga directamente el empleado y un 12% lo paga extra a la empresa, que juntos suman un total del 16% del salario que va destinado para el sistema de pensiones. Igualmente, el sistema de pensiones colombiano está dividido entre hombres y mujeres, entre que la mujer se pensiona a la edad de 57 años y el hombre se pensiona a la edad de 62 años. ¿Cómo funciona el sistema público? El sistema público, cada persona de esos 16% menos 1% o 2% que se va destinados a asuntos administrativos, es decir, para el funcionamiento de Colpensiones, y el resto, digamos un 15%, se va a un fondo común y de ese fondo común sale plata para los pensionados. Ahí el Estado soporta una parte, porque la cantidad de plata que reciben los pensionados no es equivalente a la cantidad de plata que están recibiendo los que hacen las personas que aportan. Más de eso, al momento en que una persona se pensiona, está recibiendo entre un 65 y un 80% del RPM, el régimen de prima media, que es el promedio de los sueldos de los últimos 10 años. Que dependiendo si ha trabajado 1300 semanas, 1350 semanas, reciben 65%. Y dependiendo si va aumentando la cantidad de semanas, va recibiendo un 80%. Ahora bien, vamos a tener 4 casos: una persona que gana un salario mínimo, una persona que gana 1.200.000, otra persona que gane 2 millones de pesos y otra persona que gane 5 millones de pesos. En esta tabla yo muestro cuánto es que devengaría cada uno, en el 65% o el 80%. Pero lo más factible es que una persona trabaje más de las 1350 semanas y por lo tanto se alcance a un 80% del salario. Al principio puede ser un poco injusto, por ejemplo, que una persona que se gane 2 millones de pesos pase a ganarse 1.600.000, que es una caída en su ingreso, pero vamos a ver que este es una situación mejor que en el caso de las pensiones privadas. ¿Cómo funciona el sistema privado? El sistema privado, tal vez de tener un fondo común, cada persona tiene su propia cuenta y en esa cuenta ahorra durante toda su vida para que al final de esa cuenta salga plata para la pensión. Es decir, que un 16% total, el 11,5% de ese 16 va para el ahorros en esa cuenta y un 4 o 5% va para fondos de solidaridad para personas que por invalidez se tienen que pensionar antes de tiempo y para aquellas personas que no se pensionan con más de un salario mínimo. También, al igual que Colpensiones, hay un 1% o casi 2% que va para cuotas de manejo. Ahora bien, en esta tabla yo muestro el ahorro mensual y anual para las 4 situaciones que teníamos: 781.000, 1.200.000, 2 millones y 5 millones de pesos. Cada mes se hace un ahorro para que al final cada año se haga un ahorro total, es decir, 1.000.000 de pesos para la persona que devenga un salario mínimo, para la que devenga 1.200.000 es más o menos 1.650.000 pesos de ahorro, y por ejemplo para la que se gana 5 millones de pesos es un poquito menos de 7 millones de pesos al final de su ahorro. Ahora voy a hacer aquí unos conceptos económicos, me voy a poner un poco pesado,
pero necesito hacer ese supuesto para poder simplificar las cosas. Voy a suponer que la rentabilidad que dan los fondos de pensiones va a ser igual a la tasa de inflación. La rentabilidad es aquella tasa de interés que pagan las empresas por tener nuestra plata. Así como un banco paga una rentabilidad o un CDT paga una rentabilidad, esas también tienen que pagar una rentabilidad, y voy a suponer que es igual a la tasa de inflación. ¿Por qué hago este supuesto? Para sencillamente no complicarnos con el asunto del momento de traer a valor presente. Claro, en el futuro la inflación va a hacer que los precios de mañana sean más grandes que los de hoy, y por lo tanto puede hacer que en el futuro tengamos más plata, pero si lo traemos a valor presente, es decir, si queremos traerlos a precios actuales, tengo que descontabilizarle la tasa de inflación, y al hacerlo igual que la rentabilidad, me sale lo uno por el otro. Si ahora ese supuesto, voy a hacer otro supuesto. Ese sí es un poco alejado de la realidad, pero que también ayuda a simplificar un poco las cosas, y es que una persona mantiene su mismo salario a lo largo de su vida. Es decir, que supongamos que comienza con 1.200.000 pesos a la edad de 22 años, trayendo valor presente a la edad de 62 años mantiene su mismo salario. Este lo hago para simplificar un poco las cosas, pero nos puede traer un poco la realidad, qué es lo que puede pasar. Claro, a la final de la vida, un hombre que ha trabajado 40 años, porque comenzó a trabajar de los 22 hasta los 62, tendrá estos salarios devengados dependiendo de sus salarios. Es decir, si los salarios fueron estos, ¿cierto? Esto es lo que tiene ahorrado. Puede ser, por ejemplo, que una persona que se gane 2 millones de pesos diga: yo tengo ahorrado 110 millones de pesos. Y está bien. Para el caso de las mujeres va a ser un poco menor, dado que ellas trabajan 5 años menos. Claro, al trabajar menos años, tienen menos años para ahorrar, y por lo tanto los montos total al final ahorrados van a ser menores que los de los hombres. Ahora, de esta cantidad de dinero que se ahorró, se va a hacer se va a calcular la expectativa de vida de cada persona, ¿cierto? Y se va a dividir esta cantidad de plata en la cantidad de meses que se espera que una persona viva. Es decir, se va a hacer un cálculo actuarial de cuánto va a vivir. En el caso de los hombres es 76 años, que por lo tanto va a decir que un hombre va a durar 14 años como pensionado. Para el caso de mujeres, la expectativa de vida es 81 años, por lo tanto va a durar 24 años como pensionada. Por lo tanto, si una persona que tiene un salario mínimo que ahorró durante sus 40 años de trabajo, un hombre, 43 millones de pesos cada año, ¿cierto? Va a recibir unos 3 millones de pesos, que quiere decir que por mes son 256.000 pesos. Es decir, solamente el 32,8% de su salario actual. Para las otras situaciones, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, para una persona que se gane 1.200.000 es 394.000, y 2 millones, y el que se gana 2 millones de pesos va a recibir 657.000 pesos, es decir, 32,8%. Para los de 5 millones es exactamente igual, al final va a recibir 1.600.000 pesos, es decir, 32,8% de su salario. Es posible, y los fondos de pensiones lo saben, y es que es posible echarle más plata a las cuentas privadas, y por lo tanto, si hay más plata, hay más dinero, y al haber más dinero, en el momento de dividirlo entre la cantidad expectativa, se tengan mayores valores. Una persona que se gana 5 millones de pesos es más factible que pueda ahorrar que una persona que se gane 781.000 pesos. Por lo que es posible que a la larga esa persona que tiene 5 millones de pesos aumente su pensión más que la que se gana un salario mínimo. Pero pues igualmente tendría que echar mucho dinero para que pueda ahorrar más para que pueda vengar más del 1.642.000 pesos, que es lo que se calcula que pueda ganar. Para el caso de las mujeres es un poquito más triste. Por ejemplo,
si una mujer gana el salario mínimo, a la edad de sus 35 años de trabajo va a ahorrar 37 millones de pesos, que por cada año, porque es que ellas ahorran menos, porque trabajan menos, y más de eso viven más. Por lo tanto, se vive entre más años, y por lo tanto, mensualmente, si gana 781,000 pesos, va a recibir 131,000 pesos, es decir, solamente el 16,7%. Para los demás casos es exactamente igual, el 16,7%. Por ejemplo, si ganaba 5 millones de pesos antes, ahorita se va a ganar 838,000 pesos, es decir, a duras penas va a superar el salario mínimo. Si se gana 2 millones de pesos, por ejemplo, va a recibir 334,000 pesos, es decir, el 16,7%. ¿Qué hacer en esta situación? Hay tres opciones. La primera opción, cambiarse al sistema de Colpensiones. Definitivamente, si usted es hombre, haga cuentas y váyase y piense en considerarse para Colpensiones. Si usted es mujer, no lo piense, váyase inmediatamente, porque ustedes, mujeres, van a trabajar menos, por lo tanto van a ahorrar menos y van a vivir más. La plata que van a ustedes a ahorrar no va a ser suficiente. La segunda opción es subir la edad de pensión, aunque para mí no es óptimo, porque pues que una persona tenga 62 años y siga trabajando de igual manera que una persona que tiene 30, 40 años, para mí no sería óptimo. La tercera opción es rediseñar el sistema, pero la pregunta sería ¿cómo? Espero que les haya gustado este video y que les haya gustado. Muchas gracias.